Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseña a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. En los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mis cadenas libres soy, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. La unidad en el hogar. Como parte de una familia, tengo un rol que cumplir. Es el deber de cada integrante de la familia lograr la unidad del hogar. La familia es la ilustración terrenal de la unidad de Dios. Cada miembro de la familia está llamado a aportar, a llegar a tener la unidad en el hogar. Así como en un gran motor hay distintas partes que cumplen una función específica para llegar a generar movimiento, así también cada miembro de la familia debe cumplir
con su tarea para llegar al ajuste perfecto y lograr la unidad. Quizás muchas veces se nos ha dicho las responsabilidades de cada miembro. Maridos, amen a sus esposas, santifíquenlas, trátenlas como al vaso más frágil. Esposas, sométanse en el Señor a sus maridos. Padres, sean la guía espiritual de su hogar. Madres, enseñen a sus hijos pequeños la vida cristiana. Los padres no provoquen a ira a sus hijos, sino instruyanlos en la palabra de Dios. Hijos, obedezcan a sus padres y honrenlos. Cumpliendo estos principios sabemos que estaremos contribuyendo en terreno sólido y apto para glorificar y llegar a la unidad de nuestro hogar. Pero, ¿cómo puedo llegar a ser un buen marido, una buena esposa, un hijo que honra a sus padres? Debemos entender cómo aplicar estos principios. ¿Qué dice la Biblia? En Proverbios capítulo 24, versículos 3 y 4, la Biblia nos dice: con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenará las cámaras de todo bien preciado y agradable. La Biblia nos habla de usar herramientas que Dios nos ha dejado. La primera de ellas es la sabiduría. En el versículo 3 nos dice: con sabiduría se edificará la casa. La sabiduría es la conducta prudente que tenemos. Es la habilidad de juzgar correctamente y seguir el curso con la acción más sana, basándonos en el entendimiento, conocimiento y experiencia de un buen juicio. En varias situaciones familiares, por lo general sabemos qué hacer, pero lo crucial es saber cómo y cuándo hacerlo. En este sentido, si queremos contribuir en una familia fuerte de la unidad, no solo bastará en saber los roles de cada uno, sino que debemos estar preparados para poner en práctica este principio de la sabiduría. Debemos entender que la sabiduría es la herramienta que Dios ha puesto para que el ser humano ayude en la unidad del hogar. La sabiduría es muy importante en nuestra vida, en el hogar. En Proverbios se nos dice que es feliz el hombre que haya sabiduría, porque la sabiduría es más provechosa que la plata, tiene mayores beneficios que el oro. La sabiduría vale más que las piedras preciosas, aún más que las cosas deseables de este mundo. Es por eso que la sabiduría es muy importante en nuestras vidas. Hay muchas cosas que se pueden llegar a comprar para decorar el hogar o la familia, pero la sabiduría no es una de ellas. Para lograr la unidad en la familia es muy importante ser sabios, aplicar la sabiduría. En Proverbios capítulo 3, versículo 17, se nos dice que en la sabiduría encontramos caminos deleitosos. También se nos habla de veredas de paz y también se nos dice que la sabiduría nos guiará por senderos buenos. Es por eso que la sabiduría es muy importante en nuestras vidas, para poder llegar a fortalecernos como familia, como hogar, en la unidad que solo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. El segundo punto que podemos ver es la prudencia. Esta herramienta que nos ayuda a poner en práctica los mandatos para lograr la unidad del hogar. En el mismo versículo de Proverbios 24 se nos dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. La prudencia es pensar acerca de los riesgos posibles que conllevan ciertas acciones que se realizarán. Y también es la modificación de nuestra conducta y nuestra actitud para no producir prejuicios hacia nosotros y hacia las demás personas. Con la prudencia nosotros nos ponemos a pensar y considerar las acciones y nos lleva a poner en práctica la sabiduría que vimos anteriormente. Entendemos que la sabiduría es contemplativa, pero la prudencia
es poner en práctica. Echamos a andar la prudencia y empezamos a formar unas líneas de acciones. En otras palabras, debemos aprender a vivir como personas prudentes, teniendo autocontrol de nuestra vida, de nuestras pasiones y nuestros deseos. Debemos tener dominio propio. No tenemos que vivir una vida ligera sin pensar. Como cristianos y familias debemos ponernos bajo la disciplina del Evangelio y ser sobrios en nuestros pensamientos, nuestras acciones, usar el juicio razonable. Un ejemplo de esto es: yo sé que amo a mi esposa, esto es sabiduría. Entonces, con toda razón, yo no tendré amistad íntima con otra mujer. Eso es prudencia. Yo sé que a mis padres les cuesta costear mis estudios. Esto es sabiduría. Por lo tanto, yo me esforzaré y estudiaré en lugar de estar viendo el televisor o la computadora. Eso es prudencia. Con la sabiduría yo llego a conocer los principios bíblicos, amar a mi esposa, obedecer a mis padres. Pero con la prudencia llego a tomar acciones que demuestran que conozco los principios. No tener amistad íntima con otra mujer que no sea mi esposa. Sacar buenas calificaciones que honren el esfuerzo de mis padres. El cristiano que desea la unidad de su hogar constantemente analiza sus actos, si primeramente glorifican a Dios y si también traen beneficio para su familia. Y el último punto que podemos ver en el versículo 4, que nos dice: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. En otras traducciones, esta palabra ciencia entendemos como conocimiento. Entonces vemos que el conocimiento es algo muy preciado. La sociedad constantemente aclama a los que tienen bastante conocimiento y rechaza a los que carecen de ellos. Entonces, muchas veces deseamos conocer muchos misterios ocultos, tener la información para poder descubrir esos misterios. Pero la Biblia nos habla de un conocimiento mucho más importante, que es Cristo. Es a Cristo a quien debemos conocer a cabalidad como cristianos. Esforzarnos por conocer realmente a Dios a través de la Escritura, a través de la Biblia. A Él solamente vale la pena conocer ampliamente y disfrutar íntimamente de Él. Es distinto conocer de Cristo que conocer a Cristo en plenitud. El conocer a Cristo nos lleva a gozar una intimidad con Él. Debemos esforzarnos de tener el conocimiento correcto de nuestro Señor Jesús, de nuestro Dios. Y eso solo lograremos a través del estudio de la Biblia, de la lectura diaria, deleitarnos y esforzarnos para aprender cada vez más de nuestro Dios, de tener el conocimiento profundo y correcto de Dios. Esto nos lleva a conocer de los atributos de Dios, a conocer desde Génesis hasta Apocalipsis y conocer que Él es un Dios misericordioso, pero también es un Dios implacable con el pecado. Así como Él es un Dios bondadoso con sus hijos, es un Dios severo con el impío. Así como Él es un Dios que perdona, también es un Dios justo, recto y santo. El conocimiento correcto de Dios, de Cristo, nos ayudará a tener hogares fortalecidos, familias unidas en Él. Queremos llegar a tener hogares unidos, familias unidas. Entonces debemos esforzarnos por aplicar estas herramientas para fortalecer nuestras familias. No importa en qué etapa nos encontremos, seamos esposos, esposas, padres, madres o hijos, igual debemos aplicar estas herramientas que nos ayudarán a fortalecer
nuestro hogar y fortalecernos cada vez más. Ser sabios, ser prudentes y tener el conocimiento de nuestro Señor. Estas herramientas serán de mucho beneficio. Así que, hermano, lo animo y lo desafío a que empiece a aplicar estas herramientas en su vida para poder llegar a tener familias fortalecidas y familias unidas en el Señor. Que Dios les bendiga.